Hola, buenos días, soy Oscar Silva y este tutorial lo vamos a dedicar a la configuración de CLC como un sistema multiusuario, es decir, que pueda trabajar desde diversas máquinas, desde múltiples máquinas. Para eso, bueno, hay varios pasos que seguir, son sencillos, pero se los muestro inmediatamente. El primer paso que tenemos que seguir para lograr la conectividad entre el servidor y los clientes, es decir, la máquina donde ya instalamos el CLC Laboratorios y las otras máquinas donde queremos que también funcione, es, bueno, instalarlo en las otras máquinas, empezando por allí. Pero permítanme que me explique con una imagen, que a veces es más fácil entender. Eh, Hablemos de lo que es el servidor y lo que son los clientes. Entonces llamamos servidor a esta máquina donde va a residir la base de datos. Es decir, la primera máquina en la que instalamos el programa. Allí se va a instalar o allí instalamos el programa CLC Laboratorio. Luego, si queremos que otras máquinas también tengan acceso a esta base de datos, debemos instalar igualmente el programa en aquellas máquinas que deseemos que ejecuten el programa, y esas máquinas por supuesto tienen que estar conectadas al servidor. Entonces al servidor, ¿verdad?, le solicitan información de la base de datos. Este es el servidor y estas las llamamos máquinas clientes. A eso nos referimos. Luego, cuando se inicie por primera vez el sistema en las otras máquinas, vamos a utilizar la segunda opción. Él nos va a presentar, ¿verdad?, esta pantalla de bienvenida, y en la segunda opción dice que seleccione esta opción si este computador forma parte de una red de computadores y este no es el principal. Es decir, se le llama máquinas cliente, a la que no es el servidor. El servidor es donde instalamos por primera vez el sistema. Bueno, entonces vamos a seleccionar la opción el servidor de base de datos reside en otro equipo de la red. Presionamos este botón, el sistema, ¿verdad?, ya no va a instalar en esta máquina la base de datos ni el motor de base de datos, sino solo los conectores. Entonces presionamos instalar. Entonces hace un proceso más rápido porque no está instalando base de datos, ya que la base de datos reside en el servidor. Termina de instalarse y quedó listo. Ya le digo continuar. Entonces en este caso él me está preguntando dónde está la base de datos. Yo a esta opción le voy a decir cancelar. ¿Va? Me salen estos avisos, me dice que no consigo la base de datos, me sale esto, pero al final me sale esta pantalla que es la que me interesa. Entonces en esta pantalla yo voy a buscar este recuadro que dice datos del servidor, donde dice nombre del servidor. Voy a colocar la IP del servidor y en un momento le voy a explicar qué es eso de la IP y cuál es el número que va a colocar. Pero supongamos que la IP sea 192.168.1.100. Si es esa, usted coloca esa IP y presiona el botón salvar o guardar y queda listo, queda configurado para desde esta máquina que no es el servidor, ver al servidor, es decir, va a ver la base de datos. Una vez instalado CLC en la o las máquinas clientes, es decir, las máquinas que deseamos que también funcione con el programa de laboratorios, entonces nos corresponde ahora el paso de conectar estas máquinas. Es decir, ya podrían estar conectadas físicamente. Bueno, ya eso es un paso importante, pero
nosotros necesitamos establecer algunas condiciones para que CLC Laboratorio sepa dónde está la base de datos. Recuerdan que pusimos un número IP en el paso anterior. Bueno, nosotros vamos a ver de dónde sale ese número IP o esa dirección IP de cada máquina. Cuando varios equipos de computación o varias computadoras están conectadas entre sí, ¿verdad? Le llamamos red, una red, en este caso, interna. Por ejemplo, Internet es una red, pero externa. Mientras que aquí estamos en una red privada de solo, donde solo nosotros tenemos acceso. Bueno, esa red para configurarla hay varios métodos. Uno de ellos utilizando un router o enrutador de conexiones. Eh, Fíjense, usted va a conectar de esta forma la entrada de internet, va al router, del router va al servidor. Esa es la primera conexión. Hay que establecer, según sea el modelo de su router, usted debe buscar esa información para configurar el router para que fije una IP a la máquina servidora. Yo recomiendo siempre la más sencilla y generalmente por omisión esa es la que va a colocar. 192.168.1.100 para la primera máquina. Esa, repito, necesitamos que sea una dirección fija, una IP fija. Eso es un procedimiento muy sencillo que al buscar la información de su router, pues usted va a darse cuenta que es muy fácil hacerlo. Luego las otras máquinas también van conectadas al router, pero ya esta no necesitamos que tengan IP fija, usted ya eso lo decide. Puede permitir que el DHCL, que es un programa que tiene el router que genera las IP o las direcciones IP, establezca la que quiera y las modifique, así que eso no importa. Lo cierto es que todas estas máquinas se deben conectar al router, bien sea física o inalámbricamente. Por eso le pongo el ejemplo de una lacto, ¿no? O sea, si es inalámbrico el router, pues puede conectarse inalámbricamente al router. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esta máquina, es decir, los clientes, sepan dónde está la base de datos, en qué IP. Entonces, cuando nosotros hemos instalado el programa aquí, lo configuramos. Recuerden la dirección IP que pusimos, le colocamos 192.168.1.100. Bueno, cuando esta máquina desde, desde aquí pida información a la base de datos, ella va a ir al router y va a buscar la dirección 192.168.1.100 y el router va a enviar la solicitud aquí. Luego el servidor se encarga de regresar o dar la respuesta a esa información solicitada. Y así hace cada máquina, o sea, cada una puede actuar independientemente y la conexión es así, es decir, una conexión a través de un router donde le fijamos al router una IP fija para la máquina servidora. Otra forma o método que tenemos de conectarnos en una intranet es a través de un concentrador de redes, que es un aparato muy parecido a este, que conectamos o a través del cual conectamos todas las máquinas. Básicamente él funciona así: hay una entrada de internet al servidor y del servidor sale una línea al concentrador de redes y de él se reparte a las múltiples máquinas o máquinas clientes que tengamos en nuestra intranet. ¿Qué sucede cuando ingresa una línea o conectamos una línea a nuestro servidor? Ya hemos ocupado el slot o la conexión de la red. Por lo tanto, para hacer este tipo de conexiones necesitamos instalar una segunda tarjeta de red. Una tarjeta que no es muy costosa, es bastante económica. Debemos instalarla al servidor y que salga
conectado a ella una línea que es la que va al concentrador y de ahí al resto de las máquinas. Entonces, la IP que le vamos a colocar no va a ser exactamente a la máquina, va a ser a esta tarjeta. Eso es un procedimiento bastante sencillo que se hace a través del propio Windows. No requiere nada de CLC, sino a través de Windows se puede configurar. Si tienen alguna inquietud o alguna duda de cómo se hace esto, usted me puede escribir a los correos de contacto y, y pues yo le consigo esa información, se la mando detalladita de manera que usted pueda configurar su tarjeta, tanto en este caso como la del router. Bueno, eso es básicamente la configuración a través de un concentrador. ¿Cuál es la diferencia entre un concentrador y un router? Yo diría que la seguridad que se le da al servidor. Fíjense que en este caso tenemos una línea conectada directamente de la calle, por decirlo así, o sea, de internet, directamente al servidor. Eso a mí no me gusta porque es más fácil, pues, que alguien pueda violar la seguridad de nuestro equipo. Entonces, mientras que el concentrador, mientras que el router es una especie de freno, es decir, nadie puede entrar directamente al servidor ni a ninguna máquina, pero en este caso me interesa mucho más al servidor. O sea, no es una línea directa. Por lo tanto, para que alguien pueda llegar a mi servidor, tiene que pasar a través del router. El router filtra esa información. Tiene que la persona que está entrando tiene que saber a qué puerto va dirigido, cuál es el número de mi máquina, es decir, la seguridad es mayor a través de un router. Y entre otras, digamos, fortalezas de un router es la capacidad inalámbrica que tiene, que me permite no tener que hacer un cableado en todas las oficinas, sino simplemente a través de una conexión inalámbrica puedo conectar todas mis máquinas. Entonces, prefiero la conexión a través de router que a través de concentrador. Sin embargo, es una opción que usted decide. Bueno, con esto terminamos este tutorial. Espero que haya quedado claro para usted cómo configurar sus redes para que CLC funcione como un equipo, como un programa multiusuario. No olvide, ante cualquier pregunta que tenga, puede escribirme que gustosamente le respondo.